hablar de nuestra entrega para con nuestro Señor, ¿sí? Y en nuestra resolución como mujeres es de consagrarme a Cristo y permitir que su palabra me defina, ¿sí? Entonces, nosotros en esta resolución de mujeres podemos decir, yo estoy consagrada. Usted puede pensarlo ahorita, estoy consagrada, usted puede decir un sí o un no. Pero si usted dice, estoy media consagrada, ¿verdad? Es que algo de usted no está consagrado. ¿Está de acuerdo conmigo? Y cuando nosotros nos tomamos decisiones, casi siempre las mujeres y uno que otro hombre posiblemente, em, tenga un carácter de decir sí o no. Nunca nada a medias. Nosotros a veces nos encontramos a medias y Dios no quiere a medias. Hay un versículo en la Biblia que dice, por cuanto fuiste frío o caliente, ¿verdad? Dice que va a vomitar a la persona que es fría o es caliente, a la caliente no, o sea, la va a tener Dios en su presencia. Pero por cuanto sois tibios, o sea, término medio, ¿sí? A medias, pues no podemos entrar hacia el reino de Dios, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que ser mujeres entregadas. Y una mujer entregada es una mujer que conoce de su palabra y se está alineando a los propósitos de Dios, a los propósitos divinos. Y la palabra de Dios, ¿cómo te define a ti el ser una mujer consagrada? Porque dice aquí, la resolución de consagrarme a Cristo y permitir que su palabra me defina. Una mujer se define como consagrada. Dice, la palabra de Dios me define como una mujer que conoce a Dios y su conducta, acciones, actitudes lo demuestran. ¿Sí? Si yo soy una mujer de Dios, mi conducta, mis acciones y mis actitudes hablan de quién soy. ¿Sí? Me define. Entonces, a veces nosotros lo que hacemos, lo que pensamos, lo que decimos o nuestra manera de actuar no nos define como una mujer de Dios, ¿verdad? Porque de repente la ira te hace perder la cabeza y hacer cosas que no debes o no debemos. O las circunstancias en las que a veces nos encontramos nos hacen reaccionar de una manera que no queremos. ¿Cuántas han reaccionado de forma que no quiere? ¿Verdad? ¿Y qué dices? No, hasta te enojas contigo misma, ¿verdad? Y dices, no, es que yo no puedo ser así, no puedo actuar así, no puedo tener esas actitudes y nos arrepentimos, pedimos perdón, pero queremos ser diferentes. Queremos ser mujeres donde el Espíritu Santo nos esté conduciendo en todo tiempo y no caigamos en la tentación o en la provocación o en el enojo, o en la ira, que son las obras de la carne, ¿sí? Entonces, nosotras que somos mujeres, sabemos que tenemos una designación divina. ¿Se acuerda que hablamos de asignación? Bueno, designio es un propósito de Dios sobre nuestra vida, hablando de los designios de Dios, ¿sí? Y eh, de una forma, le voy a leer un párrafo que encontré, hablando de qué me define. Dice, desde la óptica sociológica puede definirse como persona, como un ser sociable que vive y se desarrolla en la sociedad, pero al mismo tiempo nunca deja de actuar con un carácter individual. Esto lo encontré en una encuesta en el Google de qué me define como persona. O sea, somos seres individuales. Yo no puedo actuar como actúan las demás personas porque soy un ser individual. Sociológicamente, cada uno de nosotros determinamos quiénes somos ante la sociedad, pero también ante el mundo. Entonces, a veces nosotros no, nos conducimos unas personas en un lugar y otras en otro lugar, pero nosotros los hijos de Dios debemos de ser, y digo debemos, ser los mismos en la iglesia, ser los mismos en casa, ser los mismos allá afuera ante la sociedad
y ser los mismos en todo lugar. Así vaya al país que vaya, al lugar que vaya, yo tengo que ser la misma persona, ¿verdad? No puedo ser una doble mujer, una doble cara, por decirlo así. Pero cuando yo he decidido ser cristiana, ser una mujer que conoce a Dios, creyente, pues nosotros cuidamos eh, eh, que nuestra conducta, nuestras acciones, que fue lo que dijimos ahorita, seamos las mismas aquí y en todo lugar. Entonces, este concepto de definirse a uno mismo es cuidar mi esencia como creyente. Hablábamos la semana pasada de cuidar nuestra identidad. Nuestra identidad sobresale entre muchas mujeres porque somos hijas de Dios. ¿Sí? Yo no puedo ser una mujer que estoy en el mundo y hago lo que hace la gente del mundo. ¿Por qué? Por el simple hecho de que yo soy hija de Dios y mi identidad me define. ¿Cuál es mi identidad? Creyente, una mujer de Cristo, ¿sí? Le voy a leer esto que también encontré en en Google, ¿verdad? Definirse a uno mismo es, en esencia, saber quién se es, que se define cuál es la identidad, qué normas se respetan. En esencia se trata de saber quién es como persona y todos tenemos rasgos y características que nos moldean como individuos. Entonces, en el reino de Dios yo tengo una asignación como hija de Dios y busqué qué significa asignación. Y dice, sin importar el rumbo que lleve nuestra vida, es la intervención de Dios que marca la diferencia ante la sociedad, un antes y un después. ¿Sí? Entonces, fíjese, usted llega a Cristo y usted era antes una mujer, pero llegó a Cristo y las cosas empezaron a cambiar de rumbo. Existe un testimonio de antes quién era yo y el hoy de quién soy yo ahora, ¿verdad? Porque todas, a lo mejor alguna que otra, nacimos, le llamamos que nacimos en cuna cristiana, ¿verdad? Es decir, que venimos de una familia cristiana. Entonces, lo que me define a mí es mi testimonio como mujer. Y le voy a pedir que me acompañe al Salmo 27. Salmo 27. ¿Cuántas han nacido en una familia cristiana? ¿Hay alguna? Una, dos, tres, cuatro, ¿sí? Cinco, seis, ¿verdad? Ok, muy bien, no importa, los que estamos aquí, somos seis que nacimos en una familia cristiana, es decir, nuestros padres ya eran creyentes. Entonces, nacimos creciendo y siendo educados por nuestros padres creyentes. Entonces tenemos una comunión con Dios por lo que mis padres me enseñaron desde que soy chica. Entonces vamos al 27:8 que dice esto: mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. ¿Sí? Y luego en el 9 dice, no escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. ¿Sí? Y luego hay un versículo que conocemos, muy especial, muy importante. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Aquí yo lo que le quiero decir es del versículo 8. En otra versión dice, mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo. Y mi corazón responde, aquí vengo, Señor. Es traducción lenguaje actual. Sí, este versículo habla de una persona que tiene comunión con Dios, que tiene una relación
con Dios, que le conoce, ¿verdad? Le dice, ven y conversa conmigo. Tener comunión con Dios es estar buscando cada día a Dios. ¿Sí? Platicamos con Él, le decimos lo que sentimos, lo que pensamos. Y aquí dice, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Señor. Nosotras como mujeres de Dios, una de las resoluciones al consagrarme a Cristo es tener esa comunión cada día, todos los días. ¿Por qué? Porque eso me hace a mí tener una intimidad con Dios, porque usted a lo mejor ha escuchado, ten intimidad con Dios, y usted va a decir, ay, pues tener relación, usted piensa en otra cosa, ¿verdad? Con Dios. Intimidad es tener con Dios ese acercamiento. Intimidad de amistad, intimidad de que tú conozcas a Dios y Dios te conozca a ti. Porque regularmente cuando nosotros nos acercamos al Señor, usted le habla y usted pueda decir, ah, pues Dios no me habla, ¿verdad? Pero Dios le habla a sus íntimos. ¿Y cómo nos podría hablar? Cuando leemos la Biblia y tú sientes algo muy fuerte, Dios te está hablando. Cuando tú sientes que lo que estás leyendo en la palabra de Dios y sientes que es para ti, Dios te está hablando. Cuando tú tienes un problema, una situación y Dios te recuerda un versículo, Dios nos está hablando, ¿verdad? Yo he soñado palabra de Dios, yo he soñado que Dios me enseña cosas. O tú, por ejemplo, yo casi regularmente me voy a meter a bañar y empiezo a orar y empiezo a platicar con el Señor y el Señor me trae a mi mente un versículo y me lo empieza como a explicar. ¿A cuántas les pasa? En algún lugar de su casa, ¿verdad? Dios nos habla, Dios nos revela cosas, nos enseña, nos instruye. Eso es tener comunión con Dios. Eso es acercarte al Señor. Y Dios al que se acerca, dice Hebreos, crea que le hay, ¿verdad? Si tú crees que Dios está y es Él el que te habla y te revela, Él te va a seguir hablando, Él te va a seguir revelando, porque eso es tener comunión con Dios, porque a veces tenemos dudas. ¿Cómo es que debe de ser mi comunión con Dios? Pues buscarlo y Él también te va a buscar a ti, donde quiera que tú vayas. No sé si te ha pasado que vas a algún lugar de compras, al mandado, al rodante, no sé, algún centro comercial, y Dios empieza a enseñarte cosas o a recordarte cosas, pues Dios te está hablando, porque Dios está con nosotros donde quiera que vamos. Entonces, eso es tener comunión. En Primera de Pedro, en el capítulo 2, versículo 9, vamos ahí a ese versículo. Es un versículo que nosotros conocemos, posiblemente no lo sabemos de memoria. Primera de Pedro 2, 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sí? ¿Cuántas se lo saben? ¿Cuántas lo han leído? Levante su mano, no la bajen. ¿Cuántas conocen este versículo? Todas, casi la mayoría, ¿verdad? Entonces, en otra traducción dice así, pero ustedes son miembros de la familia de Dios. Son sacerdotes al servicio del rey. ¿Quién es el rey? Dios, ¿verdad? Y son su pueblo. Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar en su luz maravillosa. Por eso anuncien las maravillas que Dios ha hecho. Vámonos por partes. Somos todas de la familia de Dios, ¿sí? En el momento que yo me entregué a Cristo, y tengo comunión con Él, yo soy de la familia de Cristo. Y tú y yo no nos podemos sentir fuera de lugar, porque somos de la familia de Cristo. Aquí la palabra me está afirmando, mas vosotros sois linaje escogido. Ustedes, nosotros, todos nosotros somos miembros de esta familia, la familia de Cristo, la familia de Dios. ¿Sí? Entonces nadie nos debemos de sentir
fuera de lugar, a menos que tú no tengas convicción de ser hija de Dios y que no has hecho la confesión de fe, que a muchos luego dicen que no es lo correcto. ¿Sabes qué? Nosotros tenemos la palabra, está en la palabra, la creemos y la llevamos a cabo. Hacemos una oración creyendo y confiando, Señor, perdóname mis pecados, me acerco a ti, te pido que me perdones todas las ofensas, todos mis pecados y me acerco a ti, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Por ahí en jóvenes, el hermano Julio compartió sobre tener esa comunión con Dios y creer realmente en la entrega de Cristo, en el perdón de mis pecados. A veces el pecado nos aparta del reino. La gente que se aparta es porque cayó en pecado, se siente condenada y ya no vuelve al reino. Pero Dios nos perdona si hay un arrepentimiento real y genuino y decidimos seguir en la carrera. Dios nos perdona, pero sí tenemos que encomendar nuestra vida a Dios y buscar la manera de no caer en pecado y no ser como dice aquí. Dice, son sacerdotes al servicio del rey y son su pueblo y Dios mismo nos sacó de la oscuridad del pecado. Tenemos que querer salir de la oscuridad del pecado. Ya no querer tener una vida en pecado, sino corregir mi camino, porque Dios es soy de la familia de Cristo, soy sacerdote y un sacerdote tiene que estar a cuentas con Dios cada día, limpio, exento de pecado, ¿sí? Porque Jesús pagó por nuestros pecados. Cuando yo no me arrepiento y yo peco y vuelvo a pecar y a fin que Dios me perdona, pues yo ya lo estoy haciendo de una manera intencional y se vuelve en una burla para Dios, porque entonces yo estoy menospreciando el sacrificio que hizo Jesús en la cruz de pagar por mis pecados, ¿sí? Entonces Dios conoce la intención de nuestros corazones y lo que Él quiere es que nosotros dejemos de pecar. Dice aquí que nos sacó de la oscuridad del pecado y nos hizo entrar a su luz maravillosa. ¿Sí? Nos sacó, dice aquí, pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ya nos sacó Dios de las tinieblas. Entonces debemos de vivir en su luz. Y vivir en su luz es vivir en esa comunión que debemos de tener cada día con Dios para no caer en tentación, para no volver a las tinieblas, para no caer en pecado. Porque si yo no me mantengo en la luz, es muy fácil regresar a la oscuridad, a las tinieblas. Es muy fácil. Simplemente con el hecho de decidir, no, ya, yo no tengo perdón de Dios, o ya pequé y ya ni modo, ya estoy. Y hay quienes hasta se burlan. El infierno es más divertido. Tremendo, ¿verdad? ¿Han escuchado eso? Qué triste, pero así es. Hay personas que por la manera de pensar prefieren estar en el mundo. Y nosotros nos ha permitido estar en su reino y tenemos un encargo, como dice aquí, para anunciar las virtudes. Nosotros a las personas que se sienten perdidas, sin esperanza, sin fe, que la vida ya no tiene sentido, nosotros vamos y le anunciamos, mira, Dios te ama y quiere que estés con Él y lo conozcas y que te apartes de ese camino donde has estado y lo conozcas y vengas a la luz de Dios. Y deja ese mundo de las tinieblas, ven a Cristo. Y eso es lo que Dios quiere en nosotros. Por eso Dios está haciendo una obra hermosa en cada una de nosotras. Está limpiando, está santificando, estamos aprendiendo y nosotros necesitamos prepararnos más para hablarle a la gente que hoy en día, perdón, no sé, que hoy amanecí como que me trabo. Pero la gente necesita escuchar su palabra.
La gente necesita escuchar un mejor anuncio que el anuncio que está en las noticias, que está en el mundo, que están perdidos. Qué triste es que a veces nosotros no nos preparamos para llevar un mensaje que toque los corazones en las personas que no tienen fe y esperanza. Cuando Dios dice que somos del linaje escogido, es que nos dio un lugar importante, Él nos ha dado una asignación. Y, y bueno, esas virtudes son las que nosotros estamos aprendiendo de su palabra para hablarle a la gente que está en el mundo, para que esas personas puedan tener una comunión y tengan un deseo de conocer a Dios a leer las escrituras. ¿Cuántos de ustedes, cuando leían la Biblia, que todavía no estaban en el reino, leían la Biblia y no la entendían? ¿Verdad? Porque es Dios a través de su Espíritu Santo que cuando tú ya recibes a Cristo, los ojos espirituales se abren, tu entendimiento se tiene que ir las tinieblas de tu mente y empiezas a leer y empiezas a entender más cada vez. Entre más tú leas la Biblia, tú vas a entender más porque el Espíritu Santo nos va a ir mostrando la palabra. Le voy a pedir que me acompañe a Efesios 1:18. Efesios está atrás, 1:18. Y dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado y cuáles son las riquezas de gloria de su herencia en los santos. ¿Quiénes son los santos? Le pregunto. Levanten todas las manos. Nosotras somos los santos de Dios. Sí, así nos puso el Señor. Esta palabra, la primera que leímos, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, ¿sí? Es nuestro pensamiento, ¿sí? Porque si nuestro entendimiento se empieza a abrir, se empieza a alumbrar, es decir, recibe la luz de Cristo, vamos a poder entender más su palabra. Dice aquí, para que sepas cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. ¿Sí? ¿Alguien tiene otra versión? ¿Sí? A ver, Diana. A ver, ahorita tú me lees la versión. Dice, pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que llamó. Es decir, a su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. También le pido a Dios que les haga comprender con claridad el gran valor de la esperanza a la que han sido llamados y de la salvación que Él ha dado a los que son suyos. Aquí yo encuentro una palabra clave. Dios habla al corazón. ¿Se fijó en lo que leímos? Dios pone una convicción en el corazón de lo que Dios nos está mostrando, de lo que nos está enseñando. Es decir, que Dios habla. ¿Cuántos de ustedes cuando oran y le piden algo a Dios o ponen algo al Señor en oración, sientes como que Dios te escuchó y se va a cumplir lo que tú le estás diciendo a Dios? Se llama convicción. ¿Y dónde lo sientes? En el corazón. Porque Dios habla al corazón de sus hijos, ¿sí? Dios habla a ese entendimiento que está en nuestros corazones. Es decir, Dios empieza a revelarnos su palabra, alumbra el entendimiento, pero cae en el corazón y Dios empieza a poner una convicción. Entonces, nosotros tenemos una esperanza. Le pregunto, ¿de dónde sale la esperanza? Dios la ha puesto en el corazón, ¿sí? Porque esperar es cuando yo confío en la palabra que Dios me está dando. Me aferro a sus promesas porque hay una convicción que yo he guardado en mi corazón.
¿sí? Entonces, mire qué importante es que nosotros tengamos el entendimiento limpio, alumbrado, la luz de Cristo. Y la luz de Cristo está en las riquezas de su palabra, como lo leímos aquí, ¿sí? Y dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. ¿Cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Fíjese, esa es una riqueza que Dios nos da a nosotros como hijos de Dios. Él oye cuando tú y yo le pedimos de corazón algo que no es un capricho, sino una necesidad, ¿sí? Cuando tú sientes dolor por algo, cuando tú sientes que algo está perdido, cuando tú sientes que ya no hay esperanza y clamamos a Dios, Dios toma la carga y quita el peso del dolor en nuestro corazón y Él obra en nuestros corazones, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que entender esto. Dice, le voy a decir, bueno, la leyó Diana, dice, también le pido a Dios que les haga comprender, fíjese, comprender con claridad el gran valor de la esperanza a la que hemos sido llamados y de la salvación que Él ha dado a los que son suyos. Él no le va a contestar oraciones a personas que no tienen comunión con Dios. Él va a contestar las peticiones, hay un versículo de nuestro corazón a los que son hijos de Dios, porque somos de Dios. Él nos llamó, Él nos atrajo a Él, ¿sí? Pero Él tiene propósitos claros para nuestra vida. Entonces, fíjese qué importante es esto. Y lo que tiene que haber a mí en ese compromiso es fidelidad. Ahora yo le pregunto a usted, porque yo le puse el tema, entregada a Él. Yo me entrego a Dios. Y mi entrega demanda el que yo le sea fiel a Dios, ¿verdad? Pero batallamos, muchas batallamos para ser fieles a Dios. ¿Por qué? Porque no hay dinero, porque tengo deseos de hacer otras cosas, porque hay a veces resistencia en nuestra vida por someterme al señorío de Cristo. Porque yo quiero mandar, ¿verdad? Eso es lo que sigue. Yo quiero seguir gobernando mi vida y hacer de mi vida lo que yo quiera. Nos cuesta trabajo ser fieles a Dios, a muchas de nosotras. Le voy a decir lo que significa ser fiel. Fiel, lo busqué en un diccionario común y corriente, que guarda fe o es constante en sus afectos, es decir, en lo que nos interesa, ¿verdad? En el cumplimiento de sus obligaciones y no defrauda la confianza depositada en él. Le repito para que nos caiga más el 20. Que guarda fe o es constante en sus afectos, en el cumplimiento de sus obligaciones y no defrauda la confianza depositada en él. ¿Mandé? Le repito, que guarda fe o es constante en sus afectos, en el cumplimiento de sus obligaciones y no defrauda la confianza depositada en él. Fíjese, qué importante que un diccionario común y corriente, lo primero que dice, ¿cómo? Fe. Dígalo conmigo, fe. Que guarda fe. ¿Sí? Ser fiel, yo tengo fe ¿en quién? En Dios. Uno de los atributos de Dios es que Él es fiel. ¿Sí? ¿A qué usted me podría decir Dios es fiel? Se me fueron muy en general a sus promesas. Dios es fiel a su palabra. ¿Él va a cumplir su palabra? Porque Él lo prometió. ¿Sí? Y Él no se retracta, ni se contradice. Él va a cumplir cada palabra que está escrita aquí en la Biblia. Cada palabra. Ninguna se va a perder. Ninguna se va a quedar en el olvido. Ninguna
Porque yo le voy a decir algo, a veces nosotros oramos, pero oramos con nuestras propias palabras. Y nuestras palabras se las lleva el viento, como dicen por ahí. Pero su palabra, no, dice que su palabra permanece para siempre. Y le voy a decir algo, cuando yo oro creyendo y confiando en que Dios va a cumplir su palabra y yo oro a través de su palabra, de estas promesas que son nuestras, que Dios me prometió esto, dice, ninguna palabra volverá vacía, ¿verdad? Pues habla de que ninguna palabra se va a quedar ahí sin cumplir. Me las va a cumplir Dios, porque Dios me prometió. Entonces, yo tengo que orar con la palabra. Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel en su amor hacia nosotros. Tan es así que cuando Él murió, dice la palabra que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Porque Él sabía que a través de esa muerte Él nos iba a rescatar, que nos iba a salvar. Entonces, Él no se dio por vencido. Él cumplió el plan y el propósito de Dios para Jesús, y Jesús puso su vida y la volvió a tomar. Si Él no hubiera resucitado, tú y yo estaríamos muertos. Pero nosotros tenemos una segunda oportunidad de muerte. Es decir, yo estoy muerta espiritualmente, pero yo recibo a Jesús y recibo una vida espiritual diferente, con otra percepción. Por cuanto recibí a Jesús en mi corazón, ahora mi vida es diferente, acorde a la palabra de Dios. Entonces, si yo me alineo a las promesas de Dios, Dios va a cumplir su palabra. Entonces, también Dios es fiel con los obedientes. ¿Sí? Digo, porque lo dijimos de una manera que, promesas, ya, todo. No se dice más. ¿Sabe qué? Dios es fiel en su amor, en su gracia, porque Él nos ama, fallemos o le cumplamos, nos sigue amando. Él es fiel, aunque usted ahorita diga, ay, hoy no quiero ir y hoy no quiero estar y hoy no busco a Dios, ¿verdad? Y al otro día usted le busca. Tú y yo le hubiéramos dicho, no, ni me hables. Pero Dios, ay, qué bueno que viniste a buscarme, ¿verdad? Y nos sigue amando y no nos reprocha y no nos recrimina, ni nos hace a un lado, ni nos hace el feo. Nos sigue amando. Entonces Dios es fiel a sus promesas. La fidelidad significa una lealtad firme que no se deja influenciar fácilmente. Nuestra fidelidad a Dios significa confiar en Él y amarlo en todas las circunstancias. Significa seguir sus mandamientos incluso cuando preferiríamos elegir un camino diferente. ¿Sí? Yo creo que nuestra fidelidad a Dios se basa en, decíamos en los temas pasados, estoy satisfecha contra todo pronóstico. ¿Sí? Estoy decidida a ser femenina. Estoy decidida a ser fiel a mí misma porque soy hija de Dios, ¿sí? De los temas que hemos visto. Y sabe que Él merece que nuestra decisión de consagrarme a Dios, yo sea fiel y constante, porque ser fiel es ser constante. Dios es fiel hoy, mañana y siempre. Nosotros tenemos que aprender a ser fiel hoy, dígalo conmigo, mañana y siempre. ¿Me dé Dios lo que le pido o no me lo dé? Porque a veces amamos a Dios porque me da. Pero el día que no me da, ya no quiero nada contigo, Señor, córtala, ¿verdad? Porque oro y no me cumples. Y si hay personas que luego se enojan con Dios. Es que le pedí tantos años al Señor que me diera ¿qué será? Un coche, una casa, que me ganara la lotería y no me lo da, ¿verdad? Entonces se enojan y se van.
¿Sabe que yo debo ser fiel y constante? Le voy a leer el párrafo del estudio. Dice, Él merece nuestra decisión fiel y constante de estar a la altura del valor que nos ha asignado Dios, de reflejar al mundo el valor que poseemos, la gracia de Dios que nos da gratuitamente mediante su sacrificio. Debemos hacernos responsables de nuestras acciones y alinearlas con nuestro Dios y su palabra para profundizar en los propósitos divinos para los cuales fuimos puestas en la tierra. Cuando la gente del mundo ve en ti ser una mujer fiel a Dios, que no se deja influenciar, porque este mundo nos influencia con muchas cosas, con las modas, con las redes sociales, con la diversión, con la música. Hay mucha influencia en este mundo y este mundo está muy atractivo. No podemos negar eso, ¿verdad? Pero sí podemos decir, soy una mujer que ama a Dios y no me voy a dejar influenciar por una moda, por las redes sociales, por la música, por el ratito, ¿verdad? De estar con mis amistades. Y bueno, es una decisión ser una mujer fiel, constante, que se para en los propósitos de Dios. Yo me acuerdo cuando llegué del mundo a Cristo, a mí me gustaba bailar, ¿verdad? La carne, en cuanto escuchaba música ya estaba, ¿verdad? Pero hoy me deleito en Cristo. Yo siento que no hay necesidad de buscar música del mundo cuando hay mucha alabanza para adorar a Dios. ¿Sí? Y mi deleite es adorarle a Él. Porque a veces pudiéramos decir, ay, es que esa alabanza no me gusta, pero no es para nosotros, es para Dios. Y nosotros no hemos aprendido o entendido que nosotros venimos a adorar a Dios cuando le cantamos. ¿Sí? Si yo creo que la música es para que yo sienta deleite y el cuerpo y el esqueleto se mueva, pues estamos gozándonos en nuestro cuerpo, en nuestros deleites. Pero mi deleite debe de ser adorar a Dios, exaltarle y sentir su presencia y sentir que toqué su corazón, diciéndole, te amo, te necesito, tú eres mi todo, tú eres el amado de mi corazón, de mi alma, y que sientas que Dios te tocó la mano, ¿verdad? Y sentiste el borde de su manto, como esa mujer que recibió sanidad cuando tocó el borde del manto de Dios. Entonces nosotras tenemos que ser esas mujeres que se definen comprometidas con Dios, de consagrarse a Cristo y permitir que su palabra me siga definiendo. Le voy a dar unos puntos con respecto a esta resolución de una mujer que se entrega a sus propósitos. Somos mujeres que se inclinan a escuchar la voz de Dios y acatamos y conformamos nuestra voluntad a la voluntad de Él. Es decir, ¿se acuerda cuando Jesús dijo, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor? Entonces, el punto más importante es que nosotros busquemos ser esas mujeres en nuestra entrega de aprender a escuchar su voz y conocer su voluntad. Cuando tú tengas una necesidad o tú quieras algo, tú tienes que pensar, lo que yo le estoy pidiendo está dentro de la voluntad de Dios, como lo dijo Jesús, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Entonces, ese sería el punto número 1. El punto número 2, somos mujeres que defendemos los principios de la Escritura frente a opiniones contrarias. Es decir, a veces la gente que conoce la Biblia tuerce la palabra. ¿Y qué tenemos que hacer tú y yo? Estudiarla, aprenderla y defenderla. ¿Sabes qué? Ese versículo no dice como lo estás diciendo tú, porque hay gente que tuerce la palabra de Dios. O toma una parte, la parte que le gusta y la que no la desecha, ¿verdad? O muchas de las veces nos enseñan una falsa filosofía, una falsa doctrina. De un versículo puede salir una falsa doctrina.
Pero por eso nosotras somos mujeres que estamos leyendo la Biblia y que Dios nos da ese discernimiento y detectamos cuando un versículo o una palabra está siendo manipulada a la voluntad de la persona, no a la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces, una de las cosas para no caer en esto es que necesitamos conocer las escrituras. Somos mujeres seguidoras de Cristo. ¿Quién se determina como una mujer seguidora de Cristo? Sí, yo soy seguidora de Cristo. Una playera, ¿verdad? Soy seguidora de Cristo. Sí. Punto número 4. Somos mujeres que viven con propósito celestial. En mente, alma y cuerpo, que guarda irreprensiblemente su palabra hasta su venida. ¿Sí? ¿Cuántas saben que tenemos un propósito celestial? ¿Cuántas saben? ¿Sí? Mi propósito es llegar un día a la presencia de Dios, ¿verdad? Él está apartando una morada. ¿Cuántas saben que Dios está apartando una morada para nosotros? Entonces yo me muevo en ese propósito. ¿Sí? A veces por nada perdemos lo que Dios nos ha dado. ¿Sí? Como que un gustito, ¿verdad? El mismo pecado que nos aparta de Dios. Exactamente. Por eso debemos pararnos con firmeza y comprometidas. Una mujer comprometida con Dios, ¿sí? Que se ha tomado la resolución de estar consagrada a Dios, no va a titubear en esto sí lo hago, esto no lo hago. Yo soy hija de Dios y no le entro a eso, ¿verdad? Simplemente porque hay un propósito eterno. Y muchos pueden ser que pierdan su eternidad por un ratito de locura, de pecado. Digo, porque es locura santa que dice mi esposo. A ver, punto número 5. Somos mujeres que estamos en el mundo, pero sabemos que no somos de este mundo y no seguimos las corrientes de este mundo. Este mundo no nos controla, no nos consume y no nos dejamos dominar por él. ¿Cuántas dicen yo? No me domina el mundo. No me llama la atención el mundo. ¿Sí? En el libro de Juan habla de esto, que no amemos las cosas de este mundo, ¿verdad? Porque en el mundo no está el Señor. Nosotros amamos a Dios y nosotros seguimos a Jesús. Punto número 6, nuestro llamado viene de Dios. Recuerda que leímos varias palabras donde dice que Dios nos ha llamado, nos ha dado un llamado, un lugar, somos su parte de la familia de Cristo. Dice, nuestro llamado viene de Dios y buscamos andar en sus propósitos y vivir apasionados por Él. ¿Sí? ¿Sabe? En nuestro llamado, nosotros no podemos estar así como que, ay, sí amo a Dios. Así como que muy apagadas, ¿verdad? No, debe haber una pasión por Dios. Sí. Jesús cuando entregó su vida en la cruz, cuando puso su vida ahí, su mayor pasión, ¿qué fue? Salvarnos, rescatarnos, no perdernos. Entonces, ¿qué es lo menos que yo puedo hacer? Vivir apasionada por Él, enamorada del Señor. ¿Sí? No es algo que yo diga, ay, hoy sí, mañana no, es siempre. Entonces, en mi llamado es vivir apasionada por Dios, porque ese es mi llamado, una mujer que se aparta para amar a Dios. Punto número 7, una mujer creyente tiene muy claro su fidelidad hacia Dios, quien la rescató de la muerte a vida y por ese motivo vive entregada a Él. Se lo repito, una mujer creyente tiene muy claro su fidelidad. Una mujer creyente tiene muy claro su fidelidad hacia Dios, quien la rescató de la muerte a vida. Y por ese motivo vive entregada a Él. Estos 7 puntos nos hacen ser mujeres diferentes, únicas, frente a una cultura infestada de pecado y enemistada con Dios. ¿Sí?
Y le voy a decir algo. Si la gente puede ver eso, la gente va a querer ser como tú. ¿Sí? Porque ve en ti entrega, porque ve en ti compromiso, porque ve en ti una mujer consagrada a Dios, no una mujer que anda aquí y anda allá. Dice mi esposo, como el charro. El charro anda con un pie en el mundo y un pie en Cristo. ¿Verdad? Por eso, charro, porque casi como si estuviera montado. Pero ¿sabe qué? Realmente nosotras como hijas de Dios necesitamos determinar mi consagración es con Dios. Ahora le voy a decir, vamos al libro de Hebreos, capítulo 3, Hebreos, capítulo 3, es ahí adelantito de donde estábamos, Hebreos 3, vamos a leer 1 y 2. Dice, por tanto, hermanos santos, ¿a quién le habla? A nosotros. Participantes del llamamiento celestial. ¿A quién le habla? A nosotros, diga otra vez, a nosotros. ¿Quiere participar? Le pregunto. ¿Sí? ¿O se quiere quedar fuera? No, ¿verdad? Ni nos lo manda el Señor, al contrario. Dice, consideré, a ver, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Fíjese qué emocionante, ¿verdad? Diana, ¿me puedes leer tu versión? Del 1 al 3, por favor. Sí, ahí. ¿Del 1 al 3? Sí. Dice, así que, amados hermanos, ustedes que pertenecen a Dios y tienen parte con los que han sido llamados al cielo, consideren detenidamente a este Jesús, a quien declaramos mensajero de Dios y sumo sacerdote, pues él fue fiel a Dios quien lo nombró, así como Moisés fue fiel cuando se le encomendó toda la casa de Dios. Pero Jesús merece mucha más gloria que Moisés. Así que el que construye una casa merece más elogio que la casa misma. Wow, qué hermosa palabra, ¿verdad? Nosotros fuimos llamados a estar entregadas a su obra, ¿sí? Para Dios. Si se fija en esta versión que leímos, ¿sí? Fuimos santificados y tenemos parte de ese llamado celestial a través de Jesús. ¿Sí? Por algo Jesús hizo todo lo que hizo. Si tú y yo no valoramos y no apreciamos y no nos consagramos, es como no ser una mujer que no se compromete con Dios. Como una mujer que hoy dice sí y mañana dice que no. Entonces no es una mujer de compromiso y menos es fiel. Aquí dice que en este versículo, en el 2, él fue fiel que lo nombró como lo fue también Moisés en toda la casa de Dios. ¿Sí? Él pone como ejemplo en su palabra que Moisés fue fiel. ¿Se acuerda que de Moisés se burlaban? ¿Verdad? Entonces, nosotros sabemos para dónde vamos y sabemos el compromiso. Y voy a decirle 3 puntos importantes de esta palabra que acabamos de leer. Fieles de hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Aquí dice que Moisés no era perfecto, pero él tomó la resolución de hacer la voluntad de Dios. ¿Está de acuerdo? Fíjese, también cometió errores, pero la presencia de Dios lo marcó. ¿Sí? Esos son los 3 puntos que yo le estoy diciendo de esta escritura que vamos a leer de Hebreos 3 del 1 al 3. Que fue fiel de hacer la voluntad de Dios, no era perfecto, pero se tomó la resolución de hacer la voluntad de Dios
aún con todas sus fallas, ¿verdad? Y el tercer punto, que cometió errores, pero la presencia de Dios lo marcó. Mire, le voy a decir algo. Y se lo voy a leer mejor lo que el parrafito aquí. En Cristo Dios nos hizo diferentes y ahora nos invita a desear aquello para lo cual nos hizo así. Esto es lo que califica a los fieles, a los que reconocen y aceptan y siguen el camino de Dios. Le voy a decir algo. Puede ser que usted en la vida, en su caminar con Dios, se equivoque o caiga o se desanime y se aparte. Pero ¿sabe qué? Dios nos da, ¿cuántas oportunidades nos da el Señor? Todas. Diga conmigo todas las oportunidades, todas. Entonces, ¿quién falla? ¿Falla Dios o fallamos nosotros? Fallamos nosotros. Entonces nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de ser mujeres que trabajan en su compromiso con Dios. Así de repente no, me desanime, así de repente sienta que Dios no me escucha, así de repente que usted diga, pues Dios no me ha respondido, pero yo soy una mujer fiel y entregada y consagrada a Dios. ¿Sí? Y muchas de las veces no podemos entender que a veces lo que pedimos no es la voluntad de Dios. Queremos hacer que Dios me cumpla lo que le estoy pidiendo, ¿verdad? Y a veces hasta tronando los dedos. Señor, pero tengo, ¿verdad? Y mire, ¿sabe qué? Nosotros tenemos que aprender a reconocer que las oraciones que no se han cumplido es porque Dios tiene algo mejor para nosotros, ¿sí? Y que esa no es la voluntad posiblemente para este momento o para este tiempo, pero puede ser que más adelante lo sea. Y perseverar en las necesidades que oramos. A veces, mire, uno de los nombres de Dios es que Él es soberano. Y queremos que Dios nos conteste lo que le pido, porque se lo he pedido 1 año, 5 años, 3 años, 10 años, 15 años. Pero yo se lo he pedido y me va a cumplir. Pero en la soberanía, ¿qué significa ser soberano? Que Él hace su voluntad y que Él hace las cosas que Él quiere. Porque a Dios no lo podemos manipular. A veces creemos que podemos manipular a Dios. Pero cuando habla de que Él es soberano, Él es un rey que concede peticiones, pero peticiones también no concede. Porque no están dentro de su voluntad. Y porque nosotros no podemos manipular a Dios. ¿Sí? Y yo le quiero decir algo. A veces nosotras como mujeres queremos faltarle el respeto a Dios. Porque no nos ha cumplido. Y eso es algo que nosotros tenemos que cuidar con Dios. De que nuestras oraciones sean con toda la honra y la reverencia que debemos de tener con el Señor. Y la reverencia es una de las cosas que a veces le perdemos al Señor. Esa honra de rey, de respeto. Entonces nosotros tenemos que aprender a consagrarlo todo a Dios. Y si hay algo que tú dices, le he pedido y Dios no me lo ha concedido, pues tenemos que retomar nuestras oraciones y decirle, Señor, como lo dijo Jesús, nuestro Señor Jesús, que se haga tu voluntad y no la mía. Aún Jesús nos ha dado ejemplo de esto. Decir que se haga tu voluntad, Dios, y no la mía. Él se está comportando como nosotros nos deberíamos de comportar. Dándole a Dios ese lugar de su soberanía, de rey, de decidir si me da, si no me da, si me escucha, si no me escucha, que seguro que me escucha, eso es obvio. Pero que no puedo yo obligarlo a que me dé algo que no está dentro de sus propósitos. Entonces vamos a orar y vamos a entregarle al Señor. Yo no sé si tú eres una mujer que aún no se ha consagrado. Y cada una sabe lo que trae en su corazoncito, ¿verdad? Y en su pensamiento. Pero vamos a consagrarnos al Señor y vamos a volverlo a hacer, si ya lo habíamos hecho antes, pero ahora con todo el entendimiento de la palabra, de decirle al Señor, Señor, y bueno, levántate de tu lugar, vamos a comenzar a orar y vamos a decirle, Señor, gracias
Gracias, Padre, porque tú eres Dios, Señor. Y ponemos en tus manos nuestra vida, nuestro corazón, nuestro entendimiento, Señor. Muchas veces, como niñas, posiblemente te hemos pedido cosas haciendo berrinches, Señor, tratando de convencerte o de presionarte, Señor, pidiéndote oraciones con falta de respeto, Señor. Pero hoy, Señor, te pedimos perdón, Padre.